Ahí está, perfecto. Bien, entonces, al final les decía, me quedé hablando solo, cuando me di vuelta vi que había terminado la reunión. No recuerdo bien. Lo que era que las proporciones son, las tablas de Marcus Lawson, perdón, nos dan los datos para poder trazar dos diagramas aproximados, ideales, uno en cada dirección, con la intención de que con un diagrama podamos calcular las varillas que van de un lado y con el otro diagrama las que van del otro, y así constituir la cuadrícula de la armadura de una losa. Y entonces habíamos dicho que cuando nosotros nos encontramos con esta configuración, una losa que está apoyada en los cuatro bordes, en donde tres son apoyos simples y uno es empotrado, bueno, la interpretación que hace Marcus Lawson es, en esta dirección yo tengo un apoyo simple y acá un empotramiento, y como decía, en esta otra dirección yo tengo dos apoyos simples. A ver, ahí se está incorporando alguien más. Bien. Y entonces decíamos que cuando yo tengo esta configuración apoyo simple, empotramiento, y le coloco una carga distribuida uniformemente repartida, como las que actualmente hay sobre una, el diagrama de momento adopta esta forma. El diagrama curvo, curvo porque está generado por una carga distribuida uniformemente repartida. Estamos hablando de diagrama de momento. Si quieren, bueno, digamos que en la dirección X. Entonces digo, el diagrama de momento va variando para cada sección, arranca en 0, empieza a crecer, llega a un máximo, empieza a decrecer, pasa otra vez por 0 y acá empieza a tomar un valor negativo, hasta que llega al máximo en la última sección. Esta es la forma típica, diagrama de momento flexor, cuando tenemos un empotramiento y un apoyo fijo. Vamos a ver con el diagrama cuando tiene dos apoyos simples. Cuando tiene, lo hago así para, bueno, para verlo en esta dirección, ¿no? Cuando tiene dos apoyos simples, le colocamos una carga distribuida uniformemente repartida. Que en este caso sería la misma carga, la carga que actúa sobre la losa. Cuando lo hacemos en este caso, bueno, el diagrama de momento adopta esta forma, o sea, este es el eje de referencia, que sigue siendo el eje de referencia horizontal. Yo lo estoy poniendo así porque lo estamos mirando de costado. Pero digo, ahora el diagrama arranca igual, apoyo simple, arranca así, y llega acá de la misma manera, siempre por debajo. Y digamos que como está por debajo, nosotros le ponemos signo positivo a ese momento. Y entonces ahora lo que acá estamos leyendo es, para cada punto de la losa, ahora mirad en esta dirección, estos son los valores que va adoptando el momento flexor. Este sería el otro diagrama de momento, sería el diagrama en la dirección Y. Pero estaríamos viendo lo mismo, o sea, la losa se va a curvar en una dirección y en la otra. En la dirección X, lo estamos viendo acá, en la dirección Y, la estamos viendo ahí inclinada. Pero todo esto digamos que es horizontal porque la posición de la losa tiene esa dirección. Entonces, bueno, observen qué forma tienen los diagramas. Cuando tengamos apoyos simples, el diagrama va a ser así. Cuando tengamos combinación de apoyo simple con empotramiento, el diagrama va a coincidir, va a salir de 0 desde acá, pero en el empotramiento se produce un momento negativo. Siempre hay un valor negativo, no es 0 el valor del momento ahí. Entonces, acá vemos claramente que este diagrama, esta forma del diagrama, tiene dos máximos. El máximo positivo y el máximo negativo.
En cambio acá, cuando tenemos dos apoyos simples, como la curvatura se da siempre por debajo del eje de referencia, hay un solo máximo. El máximo, digamos el máximo positivo. Entonces, ¿hasta ahora se entiende esto? Sí, perfecto. Bien. Decimos, ahora vamos a empezar a designar como corresponden a estos máximos. Entonces decimos que cuando el máximo se genera en la zona en donde la losa está colgando, en la zona del tramo, a este momento lo vamos a llamar, al momento máximo, lo vamos a llamar M, en este caso MX. En cambio, cuando se produce en la zona del apoyo, en donde está el empotramiento, lo vamos a llamar MEX. El momento en el empotramiento, en el apoyo, MEX. Y acá, bueno, como se está produciendo el momento en el tramo, al igual que acá, lo vamos a llamar M, en este caso MI. A ver quién se incorpora. Sí, bien. Entonces, repetimos, cuando tengamos una losa apoyada simplemente en los bordes y empotrada en uno, las formas de adoptar los diagramas en una dirección y en la otra van a ser estas, y obviamente cuando haya apoyos simples va a haber un momento en el tramo nada más, en cambio cuando haya un empotramiento va a haber un momento en el tramo y un momento en el empotramiento. Esto es lo que tenemos que empezar a ver, a visualizar, a incorporar. Estos son los diagramas de momento que hablábamos. Ahora vamos a hablar un poquito de otro tema, pero primero prefiero seguir ahondando en esto. A ver, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si nos encontráramos con una losa simplemente apoyada en los cuatro bordes? Entonces, ¿ahí qué diríamos? Bueno, para esta dirección, apoyo simple, apoyo simple. Cuando esto lo cargo con una fuerza distribuida uniformemente repartida, el diagrama de momento adopta esta forma. Siempre por debajo, con un máximo acá en la zona del tramo, al que llamo MX. ¿Qué pasa cuando lo analizo así? Apoyo simple, carga distribuida uniformemente repartida, diagrama de momento parabólico así, siempre por debajo del eje de referencia, momento máximo en la zona de tramo, que lo llamo MI. ¿Se entiende? Continúo. Sí, Continúo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me encuentro con una losa así, apoyada en los cuatro bordes, dos bordes simples, dos bordes empotrados? Bueno, ahí miro esto así y me encuentro con un empotramiento acá y con un empotramiento acá. Cuando esto lo cargue con una fuerza distribuida uniformemente repartida, el diagrama va a seguir siendo parabólico, curvo, porque está generado por una carga distribuida uniformemente repartida, pero ahora, como acá hay un empotramiento, va a haber un momento negativo, y como acá también hay un empotramiento, también va a haber un momento negativo. Entonces la parábola va a ir colgada de esta manera. Entonces me voy a encontrar con momentos negativos acá, momentos negativos acá, momentos positivos acá. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá un momento máximo en la zona del tramo, que lo llamo MX,
Y en los empotramientos voy a tener el momento en el empotramiento en esa dirección X, y lo mismo acá, el momento del empotramiento en la dirección X, que como las cargas son simétricas, siempre estos dos valores van a alcanzar el mismo número, o sea, van a ser iguales. Entonces digo, yo acá, este es el diagrama de momento que tengo que trazar. Y cuando lo analice a esto en la otra dirección, bueno, me voy a encontrar apoyo simple acá, carga distribuida, eje de referencia. ¿Cómo es el diagrama de momento? Una curva por debajo. Momento cero porque hay apoyos simples, no hay empotramientos. Entonces acá tengo todos los momentos positivos, y acá en la mitad del máximo, que bueno, como estoy mirando así, es el MI. Entonces, son estos los valores que voy a tener que calcular para el diagrama. Y obviamente ahora vamos a ver cómo calcularlos. Para eso vamos a utilizar la tabla de Marcus, ¿sí? Que es la que les envié hoy más temprano. Pero bueno, esta sería la configuración de los diagramas de momento a trazar cuando pasa esto. Finalmente, creo que ya más o menos la cosa va quedando clara. Vamos a ver el caso en que, por ejemplo, la losa tuviera, además de estos dos empotramientos, que también tuviera este borde empotrado. Entonces, bueno, en ese caso, repetimos, esto ya lo trazamos, miramos por acá, empotramiento, empotramiento. Esto ahora lo miramos acá, tenemos apoyo simple, empotramiento. Entonces, cuando esto lo cargamos con una fuerza distribuida uniformemente repartida, el diagrama de momento era así, y acá, cuando esto lo cargamos por una fuerza distribuida uniformemente repartida, el diagrama era así. Entonces tenemos, en coincidencia con los empotramientos, momentos negativos, en coincidencia con el apoyo simple, momento nulo, y entonces, bueno, nos encontramos con los momentos en el tramo, MX, momento en el tramo, MI, y momento en el empotramiento X, momento en el empotramiento X, momento en el empotramiento Y. ¿Vamos entendiendo qué forma tienen los diagramas y dónde están los máximos? Sí, profesor, entendí. Una pregunta. En el caso de un apoyo móvil, ¿cómo sería? El apoyo móvil, en este caso, el apoyo móvil y el apoyo fijo quedan englobados en lo que nosotros conocemos como apoyos simples. Directamente son apoyos simples. Como estamos hablando solamente de cargas verticales, como no hay cargas horizontales en las losas, desde ese punto de vista, un apoyo fijo y un apoyo móvil tienen la misma... o sea, a ver, ¿cuál es la ventaja que tendría un apoyo fijo con respecto a un apoyo móvil? El apoyo fijo puede reaccionar horizontalmente, el apoyo móvil no. Pero ¿qué pasa? Como acá no hay cargas horizontales, no es necesario reaccionar frente a esas cargas. Entonces, en ese contexto, un apoyo fijo y un apoyo móvil son lo mismo. No se sacan ventaja. Porque la ventaja que tiene el apoyo móvil, que es que puede reaccionar frente a las cargas verticales, no pone esa ventaja que tiene, no la pone en juego porque no hay ninguna carga horizontal, son todas cargas verticales. Entonces, para cargas verticales, un apoyo fijo y un apoyo móvil son iguales. ¿Se entiende más o menos? Sí. Se entiende. Volvemos acá entonces. Decía, cuando uno ve cómo está vinculada la losa, ya se imagina qué forma tiene el diagrama. Cuando se imagina qué forma tiene el diagrama, ya se da cuenta dónde están los máximos y cuáles son esos máximos que tiene que calcular. Ahora, otra cosa importante, que esto lo habíamos hablado, que nos proporciona el diagrama, no los máximos, sino el diagrama, es que nos indica en qué lugar va a ir la armadura, cómo la vamos a posicionar, si la vamos a posicionar en la parte de abajo de la losa o en la parte de arriba. ¿Y cómo es la cuestión? A ver, vamos a empezar a explicarla ya acá. A ver,
por definición, los diagramas de momento se trazan del lado de las fibras traccionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que donde haya diagrama de momento dibujado, quiere decir que ahí hay tracción, que justamente es lo peligroso para el hormigón. Habíamos dicho que el hormigón, donde hay tracción, no sirve para nada. O sea, absorbe muy poquito. Enseguida se empieza a fisurar, a agrietar, romper. Entonces, es ahí donde hay tracción, en donde uno tiene que colocar la armadura. Y como dije hace un momento, del lado que esté el diagrama, ahí hay tracción. Entonces, si por ejemplo, vamos a analizar este diagrama. Este diagrama corresponde a esta parte de la losa. Entonces, si la losa fuera esta, una vista lateral de la losa, uno diría, bueno, esta losa va a tener 3 sectores bien definidos. En este sector, como el diagrama de momento se trazó en la parte de arriba, o sea, del eje de referencia hacia arriba, quiere decir que arriba va a haber tensiones de tracción y por lo tanto abajo de compresión. Entonces, en esta parte de la losa, arriba vamos a tener que colocarle la armadura. Abajo no va a ser necesaria, porque como abajo va a haber tensiones de compresión, el hormigón solito se la va a rebuscar, no va a necesitar ayuda. Pero sí en la parte de arriba la va a necesitar, porque según lo que me indica el diagrama, en la parte de arriba hay tracción, ahí va la armadura. Lo mismo acá, vamos a la otra punta. En este sector lo mismo, el diagrama quedó dibujado en la parte de arriba, quiere decir entonces que la armadura, que nosotros después calculemos, vamos a tener que ubicarla acá arriba. Y veamos qué pasa en el medio. En el medio, el diagrama de momento se trazó en la parte de abajo, quiere decir que abajo es donde va a haber tracción, y entonces abajo es donde vamos a tener que colocar la armadura. Arriba no va a ser necesario. Arriba va a haber tensiones de compresión, el hormigón solo se la rebusca frente a eso. Y entonces fíjense, a esta losa va a haber que armarla así. O vamos a tener que cortar varillas cortitas y ponerlas en la parte de arriba, en la zona del apoyo, y dejar varillas largas en la parte de abajo, o si no, que es lo que habitualmente se hace y se conoce como el diseño racional de la armadura, vamos a trabajar con caballetes. O sea, vamos a trabajar con una sola armadura que la vamos a doblar en aquellos lugares en donde no la necesitamos. Entonces vamos a constituir esto, que calculo que alguno lo habrá visto. Esa va a ser la armadura típica de una losa cuando tenga empotramientos en los bordes. Va a ir la armadura y después la vamos a doblar para prestársela a la parte de arriba. Entonces, ¿hay tracción arriba? Arriba hay acero, no va a haber problema. ¿Hay tracción abajo? Abajo hay acero, no va a haber problema. ¿Hay tracción arriba? Arriba va la armadura. Acá no va a haber problema. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, uno tiene que trazar el diagrama de momento, primero porque la forma del diagrama me va a indicar dónde hay tracción y dónde hay compresión, y yo voy a saber dónde colocar la armadura. Eso en primer lugar. Pero después, también, en los máximos que haya en el diagrama, me tenés que decir cuántos kilográmetros voy a tener que soportar. O sea, tiene que haber un número ahí. Y yo con ese número voy a poder determinar que esta varilla de qué diámetro va a tener que ser. Y como va a formar parte de una cuadrícula, voy a tener que decir, la varilla tiene que ser del 8 y va a tener que estar colocada cada 12 centímetros. O sea, la separación también. Entonces, la separación de la armadura y el diámetro surgen a partir del conocimiento de estos valores máximos de momento. Por eso yo acá necesito números. Y la tabla de Marcus, que es la que yo les envié hoy antes de empezar la clase, es la que nos va a proporcionar esos números para llegar acá. Pero repito, no solamente necesitamos los números, sino necesitamos ver cuál es la forma del diagrama para ver si la armadura va a ir abajo o si la armadura va a ir arriba. ¿Hasta acá lo vamos entendiendo?
Sí, profe, bien. Bien. Sí, Y profe. entonces, para cerrar este tema, vamos a ver cómo determinar los números, o sea, cómo trabajar con la tabla de Marcus. Entonces, ustedes no creo que la tengan a mano porque yo se las mandé y la tienen ahí se las mandé al grupo de WhatsApp, así que no sé si ahora ustedes la pueden abrir, pero no importa, vamos a trabajar de manera genérica y yo les voy a ir diciendo cómo obtener los datos de la tabla. Entonces, ¿cómo es esa tabla? Bueno, en realidad la tabla esa tiene varias páginas porque cada página refleja las posibilidades de sustentación que puede tener una losa. Entonces, cuando ustedes puedan abrir esa tabla, van a ver que el primer dibujito que van a tener va a ser el de una losa que está simplemente apoyada en los 4 bordes. Después, por ejemplo, cuando la empiecen a recorrer, van a ver que se van a encontrar también con una losa que tenga un borde empotrado así, otra que por ahí tenga un borde empotrado así, otro caso así, y todas las combinaciones posibles. Por eso que hay cada dibujito para contemplar estas posibilidades. Vamos a arrancar por la más sencilla. Entonces, en la primera tabla lo que uno va a tener que identificar es que hay una longitud X, que hay una longitud Y, y entonces, como nosotros ya vimos, la forma que adoptarían los diagramas de momento correspondientes a este tipo de losas es en la dirección X, algo así, en donde habría que averiguar cuánto vale el MX, y en la dirección Y, algo así, que nos llevaría a averiguar cuál es el máximo momento en la dirección Y. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a determinar estos valores? Bueno, a este momento X lo vamos a obtener como el producto de 3 factores. Primero, un coeficiente que lo vamos a obtener justamente de la tabla de Marcus. Ahora les digo cómo. A ese coeficiente lo vamos a multiplicar por la carga que actúe sobre la losa. O sea, habíamos definido que sobre una losa va a actuar una determinada carga distribuida. Entonces, esa carga distribuida va a entrar en la fórmula. Y además a esto lo vamos a multiplicar por la menor longitud de la losa. Siempre una losa va a tener 2 longitudes. Bueno, elegimos la más chica, elevada al cuadrado. Esa es la fórmula que nos va a permitir calcular el momento este. Un coeficiente que ahora les digo cómo sacarlo de la tabla, multiplicado por la carga que actúa sobre la losa, multiplicado por el cuadrado de la menor longitud que la losa tenga. Y el otro momento Y, en este caso, para este caso, lo vamos a obtener multiplicando a otro coeficiente. Vamos a decir que acá va a haber un coeficiente X y que acá va a haber un coeficiente Y. Y lo vamos a multiplicar por la misma carga de la losa, porque sobre la losa actúa una carga, y otra vez por la menor longitud que la losa tenga elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que nos va a permitir trazar los diagramas de momento, tanto en una dirección como en la otra, para este tipo de losas. Hasta acá más o menos se va entendiendo. Sí, Sí, profe. Sí, sí, profe, le puedo pedir antes que por ahí se me corta la conexión, al
al chico que está grabando si después me puede mandar esta última filmación. Bien, sí, ¿él sabe a dónde tendría que mandarla? O sea, ¿cómo funcionaría eso? Yo lo envío al grupo si quieren. O sea, yo voy a subirlo a YouTube y paso el link de cada una de las clases. Dale, mejor así. Dale, Lo así así, subir al grupo, así lo tenemos Listo, dale. todos ya. Pero, En algún momento lo podemos usar. yo no estoy en ese grupo, Rico. Ah, Por eso, cuando la subas al grupo, yo me Sí. encargo de pasar. Está hablando Ariel. Sí, soy yo, profe. Bueno, Ariel, yo te paso, cuando él la suba al grupo, yo te la paso. O si no, si puedo, Ah, yo te perfecto. incorporo. Yo en cuanto pueda Perfecto. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias, porque en este momento no estoy poniendo, estoy escuchando la clase, pero no estoy pudiendo tomar nota. Dale, listo. Entonces hacemos así. Cuando Rico suba la clase al grupo, yo te la paso y después trato de incorporarte yo al grupo y listo, ¿sí? Muchísimas gracias. Disculpen la molestia. No, por favor, por favor. Bien, entonces volvemos acá. ¿Cómo vamos a obtener estos coeficientes? Bueno, de la siguiente manera. Cuando ustedes puedan abrir la tabla, van a ver que la tabla correspondiente a este dibujito tiene en una primera columna, a ver, vamos a ponerlo acá, tiene en una primera columna la relación entre los lados X e Y. Si la miramos a la columna por la parte de arriba. Si en cambio esa columna la miramos por la parte de abajo, vamos a ver que la relación que hay es LI sobre LX. ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasa? En esta columna hay números. O sea que hay distintos renglones. Y vamos a ver para el caso de esta tabla que hay una columna correspondiente a los coeficientes para calcular MX y otra columna correspondiente a los coeficientes para calcular MI. No sé si alguno tiene la opción de ver esa tabla. Yo por fe, me fijo. Yo, profe, yo lo Y puedo después ver. X, MI, RX y RI también muestra. Sí, profe, yo la puedo ver siguiendo en la reunión, de todas formas. Bárbaro. Entonces, van a ver que hay diferentes coeficientes, pero por ahora nosotros nos vamos a ocupar de los que les dije, los M, porque estamos queriendo trazar el diagrama de momento. Entonces, ahora me estoy refiriendo, como les decía, al primer dibujito que les aparece, que es este dibujito. Lo que ahí aparece como la tabla 12-1. Y entonces, ahí como les decía, si observan la primera columna, van a ver que en la parte superior dice LX sobre LI, en la parte inferior está al revés, dice LI sobre LX. Y después también ahí aparecen coeficientes, como les dije, MX, MI. En este caso también aparecen RX y RI, pero esos no los vamos a usar ahora, los vamos a usar cuando trabajemos con vigas. Por ahora nos interesan esos dos coeficientes, que son los que, como ven, nos van a permitir calcular los momentos MX y MI. Hasta ahí estamos de acuerdo. Fíjense, en la primera fila de esa tabla aparece para LX, LI el número 0,5 o 0,50, ¿sí? Y a ese número le corresponde un MX de 0,0965. ¿Sí? Y al MI le corresponde el 0,0174. ¿Lo observan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí, profe. Perfecto. Si en cambio miramos el último renglón, el de abajo, que también dice 0,50, ahí vemos que los valores son 0,0174, o sea, al revés.
y 0,0965. ¿Sí? Están como invertidos los números, ¿sí? Quiere decir entonces que, a ver, vamos a empezar a ver este tema. Vamos a suponer que LX vale 3 metros y que LI vale 4 metros. Entonces, nosotros tenemos que entrar a esta tabla con la relación entre los lados LX y LI o LI sobre LX. Ahora vamos a ver cómo, pero tenemos que entrar con la relación de lados. Posicionarnos en un renglón y después, una vez que decimos vamos a trabajar en este renglón, ver qué coeficiente MX le corresponde a ese renglón y qué coeficiente MI. Entonces, a ver, para entenderlo vamos a trabajar con un caso práctico. Supongamos que estamos trabajando con esta losa que tiene en la dirección X 3 metros y en la dirección Y 4 metros. Entonces nosotros tendríamos que trabajar con la relación de lados. Y siempre tenemos que trabajar con una relación de lados en donde el número de arriba sea más chico que el de abajo. O sea, con la relación que me dé un número menor a 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá diría, si tengo que trabajar con la relación de lados, tengo que hacer o 3 dividido 4 o 4 dividido 3. Pero ¿qué pasa? Si yo hago 3 dividido 4, esto sí me va a dar un número menor que 1, o sea, 0,75. Pero si yo hago 4 sobre 3, esto me va a dar 1,33. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en la tabla que en esta columna los números contenidos son siempre 0, algo, no hay números mayores a 1. Quiere decir que si yo estaría mal si hago 4 sobre 3, porque no encontraría el número 1,33 acá adentro. Sí, en cambio, encuentro el 0,75 y otros números en donde el número de arriba tiene que ser menor que el de abajo. ¿Se entiende a qué me estoy refiriendo? Sí, profe. Sí, yo lo Entonces, entiendo. yo acá no tendría que hacer 4 dividido 3, sino que tendría que hacer 3 dividido 4. O sea, lo de abajo es incorrecto. Entonces, claro, yo digo, bueno, 3 dividido 4 es 0,75. Así que acá en esta columna tengo que buscar el número 0,75 para posicionarme en el renglón en el que voy a trabajar. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo que tener mucho cuidado en cómo voy a buscar el 0,75. Si lo voy a buscar por acá arriba o si lo voy a buscar por abajo, porque no voy a llegar a la misma solución. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Tengo que ver qué hice yo para llegar a 0,75. Yo para llegar en este problema a 0,75 hice 3 sobre 4, en donde 3 ¿qué era? 3 era la longitud X y 4 era la longitud Y. Quiere decir que yo en este caso, en este problema, llegué a 0,75 y haciendo LX sobre LI. Entonces, al 0,75 lo voy a buscar por la parte de arriba, LX sobre LI. Cuando a mí me toque un ejercicio en el que para llegar al número haya tenido que hacer LI sobre LX, al número lo voy a tener que buscar por la parte de abajo, LI sobre LX. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Perfectamente, Sí, se entiende, jefe. Bárbaro. Entonces, concretamente, yo acá tengo que buscar el 0,75 por arriba. Y fíjense, ¿qué coeficientes MX y MI debería obtener? En el caso del MX sería el 0,0619 y en el caso del MI el 0,0318. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Continuamos. Supongamos que en esta losa la carga que actúa es de 650 kilos por cada metro cuadrado.
Porque decimos que como una losa es un elemento superficial, la carga que le llega es una carga por unidad de superficie, kilo por metro cuadrado. Entonces, volvemos. Tenemos una losa con los 4 bordes simplemente apoyados, tiene un lado de 3 metros, otro de 4 metros, es una losa cruzada, está cargada con esta carga de 650 kilos por metro cuadrado, y nosotros queremos trazarle el diagrama de momento con sus máximos. Entonces decimos, bueno, como acá hay 2 bordes simples, el diagrama va a tener esta forma. Y como acá también hay 2 bordes simples, el diagrama va a tener esta forma. El máximo acá va a ser MX, el máximo acá va a ser MI. Y estamos viendo cómo trazarlo a esto. Entonces, decimos, el MX va a ser el coeficiente de la tabla por la carga de la losa por la menor longitud al cuadrado, y el coeficiente de MI va a ser el coeficiente correspondiente de la tabla por la carga de la losa por la menor longitud al cuadrado. Estoy buscando los coeficientes. ¿Qué hice? Lado más chico, lado más grande, 3/4. Esto es 0,75. ¿Cómo obtuve el 0,75? Y bueno, haciendo LX sobre LI. Quiere decir que busco el 0,75 por la parte de arriba de la tabla. En 0,75 tengo coeficiente de MX 0,0619, coeficiente de MI 0,0318. Vamos a calcularlo. Entonces acá tengo coeficiente de MX 0,0619 multiplicado por la carga de la losa, 650 kilos sobre metro cuadrado, multiplicado por la menor longitud de esta losa elevada al cuadrado. 3 metros es la menor longitud elevado al cuadrado.